Hablando de eso, en el día de hoy quisiera justamente titular esta charla, este mensaje, Navidad desordenada, Navidad desordenada. Y yendo en contra de todo lo protocolar, de todo lo que uno tiene en la cabeza en cuanto a ideas, ustedes saben que siempre todos luchamos, todos o la gran mayoría luchamos entre lo que uno considera que es lo ideal y lo que uno realmente es o lo que realmente pasa. Lo diré en pocas palabras más fácil. La lucha continua es entre el ideal y lo que realmente pasa, entre lo ideal y lo que realmente inclusive fue. Uno considera que sobre todo la primera Navidad, la Navidad de la Biblia, la Navidad que obviamente encierra el gran evento que cambió la historia y partió la historia en dos, uno considera y uno cree que como fue en la Biblia y como fue Jesús y como fue Dios mismo hecho hombre, uno cree que esa Navidad, que es la primera, que vamos a estudiar juntos muy brevemente, fue una Navidad buena, perfecta, una Navidad ordenada, una Navidad sincronizada. Si yo le haría preguntas a ustedes, sobre todo a las mujeres, no porque los hombres no, sino porque las mujeres siempre son más detallistas en eso, ¿cómo se imaginarían ustedes la mejor Navidad en su mente, en su ideal? ¿Cómo se la imaginarían? Bueno, como yo quizás quise adivinar un poco, anticipar la idea de ustedes, mujeres sobre todo, yo traje una foto que por ahí de alguna manera encierra lo que yo consideraría en mi cabeza una Navidad ideal. Una Navidad ideal en mi mente sería a la hora de la selfie, a la hora de la foto, sería una imagen quizás parecida a esta, ¿no? Que estén todos sentados en la mesa, todos vestidos de blanco, ningún niño sucio, nadie que se echó el pozole en la camisa, todos con la corbata bien puesta, como su servidor el día de hoy, bien ajustadita, como corresponde para la ocasión, la mesa bien ordenada, las luces, todo iluminado. Digamos, ese es mi ideal. ¿Es el tuyo también? Contéstame, sí, no, no sé. Hazme con que sea con el dedo, para arriba, medio, ok, perfecto. El ideal. Pero ¿qué tal si yo sigo hablando acerca de esto y voy a la realidad? Mi ideal es este. Mi realidad se parece mucho más a esta otra, donde hay disgustos, peleas, desacuerdos por la comida, por lo que trajiste, por lo que no trajiste, por lo que sí fue, por lo que no vino, por el que vino, por el tío que siempre toma unas copas de más y habla también de más, por la tía que todo el año fue chismosa y ahora quiere estar contigo como que nada pasó y que te saluda en la puerta con el beso de Judas, ¿no? Y todas esas cosas que suelen, o si no, ¿qué tal esta otra? Por ejemplo, otra imagen más que puede, bueno, cuando de repente, como dije hace un rato, el tío enojón, de repente se levanta y se acuerda que el otro le debe dinero, y se acuerda justo en la noche de la mesa navideña, la Nochebuena, cuando se supone que todo sería noche de paz, noche de amor, termina siendo una noche de guerra, una noche de pleitos, una noche de tensiones, una noche donde hasta la propia comida te cae mal. ¿Tengo alguna foto más o es la última? ¿Hay una foto más? Bueno, perfecto. Creo que esto encierra el preámbulo de lo que en el día de hoy, con la ayuda de Dios y su paciencia, les quiero enseñar. Un solo verso para estudiar en esta tarde y es Lucas, capítulo 2, versículo 7. Elegí solamente leer este verso y estudiarlo un poquito con ustedes, porque yo considero que la gran mayoría de los que tengo en casa conocen, algunos más, otros menos, la gran historia que los evangelios nos relatan de justamente el nacimiento de Jesús, el Salvador del mundo. El contexto, la gran mayoría lo conoce. Hay un censo que se va a hacer y ahora todo el mundo tiene que llegar físicamente a cierto lugar para entonces censar, obviamente contar el número de gente y lógicamente, en este caso, María y José salen al lugar apropiado, de donde ellos obviamente son nativos, donde pertenecen, a donde está la raíz, la familia, los amigos, y llegan a esa ciudad tan famosa en la Biblia para entonces ir al censo y cumplir con lo que en este momento las autoridades decían legalmente que había que hacer.
Cuando llegan a ese lugar, se encuentran con esta gran sorpresa. Dice Lucas, el evangelista Lucas lo pone así, en el capítulo 2, verso 7, que llegó la hora de dar a luz. Así que dio a luz a su hijo primogénito, lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en la posada. Lo voy a leer otra vez, es un solo verso, muy fácil, hasta lo podemos aprender de memoria quizás. Así que dio a luz a su hijo primogénito, lo envolvió en pañales, lo acostó en un pesebre, y nos explica la razón, porque no había lugar para ellos en la posada. En el tiempo bíblico, ser hospedador era algo completamente natural, era algo común. Dos razones primordiales. La primera es que lógicamente no había los hoteles, ni las reservas online, ni las promociones de quédese 2 noches y la tercera se la damos gratis. Entonces, lógicamente, a la hora de las personas viajar hacia ciertos lugares, tenían que apelar hacia la benevolencia de la vecindad, de la comunidad. Entonces, al no haber hoteles, la gente misma abría la puerta de sus casas para que la gente que estaba de paso, para que las personas que venían viajando, usaran sus propias casas como un lugar, obviamente, para pernoctar, para descansar, quizás hasta para comer, y luego seguir su viaje. La segunda razón, no había un medio de transporte cómodo como el de ahora. Así que todo el mundo, lo que no lo hacían a pie, obviamente lo hacía montado en un animal. Así que imagínense cabalgar en cualquier animal cuadrúpedo, 4, 5, 6 horas. No me voy a olvidar nunca en mi vida la primera vez que monté un caballo. ¿Cuántos montaron un caballo alguna vez? Yo pensé que ustedes eran todos de Mercedes-Benz para arriba. Imposible olvidarse de eso, porque uno se baja de ese caballo con un dolor de pierna, sobre todo los que no tenemos experiencia, porque la tensión, los nervios de querer estar firmes, uno se baja así. Me decían, ¿te sientes bien? De maravilla, gracias por el raite, ¿no? Imagínense caminar 8, 7, 5 horas, lo que fuera necesario hacer, sobre todo en la parte del día, porque en la noche obviamente no caminaban, montado en un animal. La persona quería descansar porque necesitaba descansar. Al principio cada ciudad, cada pueblo, tenían una persona que gobernaban, que de alguna manera lideraban la parte de ser hospedadores. Cuando las personas comenzaron a caminar y a viajar mucho más por negocios o por otras cosas, ahora toda la comunidad, sea pequeña o sea grande, o sea, todos los vecinos abrían las puertas de su casa, los que tenían la comodidad de hacer, lógicamente, que eran la gran mayoría, de hospedar personas que, como dije, solamente pasaban una noche, algunos quizás le daban comida. Lo curioso de esto es que esto no tenía costo, no había ningún costo, no es que era un negocio de renta de cuartos, no era el Airbnb de hoy en día, sino que era una cosa que se estilaba a hacer y cualquier persona lo hacía. ¿Por qué Jesús nace y por qué José y María llegan justamente a un pesebre? Porque justamente era lo que todo el mundo hacía. ¿Y por qué en particular nacen en este lugar? Porque esto es el único lugar que por el momento había disponible para el nacimiento de Jesús. Hay algunas palabras en hebreo y en griego que nos ayudan a entender que las dos traducciones, mesón o posada, en realidad, al fin y al cabo, son las mismas. La palabra mesón en hebreo es malón y en griego es cataluna o cataluma, que lo digo porque las dos cosas significan exactamente alojamiento o un lugar en donde poder residir. El significado de estas palabras las menciono porque tiene mucho sentido a lo que Jesús inclusive vino a hacer. Por favor, póngame atención, porque la palabra posada describe la idea de que es alguien que recibe a todos, así como Jesús es alguien que recibe a todos. Así igual, Él nació en un lugar llamado posada, un lugar que físicamente representa que Él recibe a todos. La palabra mesón
alojamiento. Me gusta mucho también darle el significado que se merece, porque este es literalmente un lugar, escuchen esto, en donde aflojar las cargas al fin de descansar. Díganme si Jesús no es el lugar en donde podemos aflojar las cargas y descansar. Y díganme si Jesús no es el lugar en donde todos somos bien recibidos. Amén a eso. Dice el pastor John Piper, Dios, el Hijo, quien es Dios y quien estaba con Dios, vino a revelar a Dios en una forma jamás vista antes. Todos sabemos que Dios es un Dios santo y nos encanta también decir que Dios es un Dios de orden. Inclusive apelamos al orden. Voy a preguntar otra vez a las mujeres porque me gusta preguntarle a ustedes porque noto una sinceridad muy alta en ustedes. ¿A cuántas ustedes, señoras amadas, les gusta el orden y les desespera el desorden? Les pone nerviosa el desorden, hasta de mal humor el desorden. Díganme amén a eso, por favor. Y si usted tiene un marido, como en el caso de mi esposa, que me tiene a mí, que soy extremadamente desordenado, podría ser bastante digno de alteración, porque tengo muchas virtudes, incluyendo soy argentino. Pero debo reconocer que soy bastante desordenado, sobre todo en mis propias cosas. En realidad tengo mi propio desorden. Y no me gusta que me ordenen mi propio desorden, porque en mi desorden soy ordenado. ¿Me expliqué? Es una cuestión de percepción. Para otros soy desordenado. En mi desorden yo encuentro todo lo que desordenadamente he guardado. Seguiré hablando la palabra de Dios. Dios es un Dios de orden, y así en ese orden, casualmente, en el orden de Dios y no en el de uno, fue como Él vino siempre intentando hablar y tener una comunicación genuina y directa con su propia creación. Si alguna vez se te ocurre ir al libro de Génesis, que es el primer libro de la Biblia, te vas al capítulo 1, que es el primer capítulo de toda la Biblia, te vas a encontrar que esos primeros versos dicen que en el principio, después de Dios crear, la tierra estaba desordenada y vacía. La tierra estaba ¿cómo? Así como la primer Navidad, estaban completamente desordenadas. Tal el desorden que dice el resto del pasaje, que aún en el desorden el Espíritu Santo se movía sobre la faz de la tierra, o sea que el Espíritu Santo todavía operaba en el medio de todo ese desorden. Cuando alguien solamente apela al orden por una cuestión de que Dios es orden y hay que hacerlo de manera ordenada, deberíamos recordarnos que el ordenado es Él. Y también deberíamos recordarnos que Él es el que nos asiste a nosotros a mantener una vida paulatina y pausadamente ordenada. Digo con esto que Dios todo el tiempo intentó comunicarse con su pueblo y todos saben, lo hemos estudiado y seguramente lo has revisado en la Biblia en varias ocasiones, cómo fue que Dios se encargó, cómo fue que Dios inició esta conversación con el pueblo que desobedecía y que no quería escuchar lo que Dios realmente quería decir. Todos recordarán que lo primero que Dios hizo fue justamente crear un tabernáculo. El tabernáculo tiene un nombre raro, pero literalmente era una tienda, una aldea hecha al orden de Dios. Moisés recibió esa orden y ese lugar era un lugar que representaba la misma presencia de Dios. Así que Israel, que era el pueblo escogido de Dios, venía en un desierto y para tener momentos de adoración, de sacrificio, de adoración al Señor, de matar animales, que era la manera de sacrificarse al Señor o de brindar sacrificio, era en un tabernáculo. Gríteme fuerte tabernáculo. Gríteme fuerte tienda, es una palabra más fácil, tienda. Era una tienda, así que ellos caminaban, eran transeúntes, ¿no? Caminaban y entonces después montaban la carpa y adoraban al Señor. Desmontaban la carpa, seguían caminando. Esos fueron los primeros pasos. Así fue como Dios intentó comunicarse con su... Después pasó el tiempo y entonces ya Dios cambia las directrices y ordena, manda o motiva más bien el corazón de los reyes a formar un templo. Ya un templo, algo quizás un poco más parecido a todo este asunto. Y entonces había un lugar que se llamaba justamente el lugar santísimo. Esto era justamente adentro del templo.
Era una especie ahora de tabernáculo, pero adentro de un templo. La gente se tenía que congregar en ese lugar. Es más, Dios vivía en ese lugar. Escúchenme qué interesante. Dios no se revelaba en ningún otro lugar, a no ser que justamente se revelara en el que conocemos antiguamente como templo. ¿Me están siguiendo hasta acá? ¿Qué tiene que ver esto con Navidad? Cuando el Evangelio de Juan, que te invito a abrir, si quieres, o si no lo miras en la pantalla en un momento, en el capítulo 2, versículo 14, nos va a dar exactamente una perspectiva muy clara de lo que realmente significa Navidad, que es mucho más que orden. En realidad, la Navidad brilla más y tiene mayor esencia y tiene mayor presentación en el medio del desastre. El profeta Isaías decía que la luz vino a brillar en el medio de las tinieblas. Esa luz resplandeciente vino a brillar en el medio ¿de dónde? De las tinieblas. Así que si de alguna manera te identificas con la parte oscura, de alguna manera te identificas con las tinieblas, bienvenido a celebrar la mejor de las Navidades, porque la única luz y el único perfecto y el único ordenado sigue siendo Cristo y lo seguirá siendo para siempre. Dice entonces Juan, capítulo 2, verso 14, el Verbo se hizo hombre, hablando del Logos, de la persona de Cristo, y habitó entre los hombres, y contemplamos su gloria, la gloria que corresponde al Hijo único del Padre, lleno de gracia y de verdad. La palabra habitó es un poco diferente a lo que nosotros quizás en el día de hoy podemos utilizar, porque habitar, ¿cómo lo diré? Podría irme a un hotel. ¿Qué tal si nos ponemos de acuerdo y nos vamos todos a pasar un fin de semana? ¿A qué lugar? A ver, díganme ustedes rápido. A Yosemite, vamos a la montaña y vamos a escalar y vamos a la nieve, a morirnos un poco de frío, a tomar chocolate caliente. ¿Les parece bien? Dijo que el hermano Frank nos paga a todos, así que sería bueno que ustedes digan que sí. Entonces podemos decir que nos ponemos de acuerdo y todos vamos a pasar un fin de semana a Yosemite Park y vamos y paseamos y entonces decimos en español, vamos a habitar un hotel, vamos a habitar una casa. Pero si usted me pone atención a lo que voy a decir, si solamente nos quedamos con esa idea de que Jesús habitó, estamos hablando de que en ese lugar, en ese hotel, en ese sitio específico, vamos a estar ¿cuánto tiempo? Gríteme 2 días. Entonces no estabas habitando, estabas de paso. Es más, cuando uno está de paso en un lugar, ni siquiera uno desarma las maletas, todas por lo menos, ni acomoda todo en su lugar, porque uno no va a habitar en ese lugar. Me recuerdo que el año pasado, para esta época, tuve la bendición de que mi papá me visitara. Vino a Argentina después de la muerte de mi madre en el mes de septiembre. Él llegó acá con nosotros y entonces me recuerdo que Pau, mi esposa, lo acomodó a él en un cuarto y él agarró su maleta, la puso en un rincón y como 2 o 3 días después todavía tenía la maleta armada y todavía no había sacado nada de ese lugar. Yo pienso que él tenía miedo que la nuera se enojara y lo sacara corriendo otra vez de regreso para su país. Hasta bromeando le dije, ¿tienes miedo que Paola te eche? Ya no hay ningún problema, ya la convencí. Cuando uno está de paso, uno usa la palabra que está habitando, pero uno no está habitando. Siempre hay algo que no termina de cuajar, diríamos los paisanos. Algo como que no termina de cerrarme en esa palabra que no estoy usando bien cuando hablo habitar. Dije que en el Antiguo Testamento Dios era, de alguna manera, era algo circunstancial la relación. Primero en una carpa, después en el templo, pero ahora Juan nos dice que Emmanuel, Dios con nosotros, que Emmanuel, ese bebé que nació en ese pesebre, es alguien que vino a habitar, escúchenme, vino a habitar no para ir de paso, vino a habitar para quedarse. Vino a habitar para quedarse. Jesús nos prometió que no nos dejaría solos, que tampoco nos dejaría huérfanos, que aunque Él se tendría que volver al Padre, Él enviaría al Espíritu Santo de Dios para que nosotros seamos guiados
a abrazar toda la verdad que tiene el cielo para nosotros. ¿Amén a eso? Sí. 2 o 3 están todavía entusiasmados, pero eso es Navidad. Es saber que Dios vino a habitar para vivir con nosotros, para estar con nosotros. Él no se va a desanimar de verte que estás desobedeciendo, ni se va a desanimar que ver que tu fe se está debilitando, ni se va a desanimar que ve que no estás haciendo las cosas moralmente correctas y que no estás con una Navidad tan ordenada como te hubiera gustado. Él no se va a desanimar porque Él te sigue amando. Emmanuel es Dios con nosotros, no circunstancialmente, es Dios con nosotros todos los días. ¿Qué tenía de particular el pesebre en el que nació Jesús? Tenía mucho en particular, y voy a tratar de cerrar esta idea mostrando algunas fotos que nos pueden ayudar. ¿Cómo era un lugar físico o el lugar físico donde supuestamente nació Jesús o donde nació Jesús realmente? Digo supuesto porque la foto es algo que se puede acercar, más quizás no sea la correcta. Antiguamente esto era así. Abajo había animales y arriba había personas. Como ven, esa habitación es una especie de dibujo armado, lógicamente. Las escaleras son para que las personas vayan a los techos porque la temperatura era muy alta, no había aire acondicionado, así que las noches de calor la gente dormía en el techo o en la terraza. Así que eso no lo descubrimos los latinos, ya lo hacían desde antes. Se supone que Jesús nació en la parte de abajo. La razón por la cual Jesús nace en la parte de abajo, entre los animales, porque nace en un pesebre, es porque arriba estaba completamente ocupado. El texto nos dice que no había lugar en el mesón. ¿Que no había qué? Lo poco de lugar que había era entre los animales. Así que eso es lo que a José y a María le ofrecen para que naciera o para que tuvieran, más bien cobijado por un momento, a su bebé. Cuando hablamos de que el Señor nació en un pesebre, la mayoría tenemos la idea hermosa. ¿Quién armó el pesebre ya en su casa? ¿Quién tiene un pesebre en su casa? ¿Bonito o no tan bonito? No importa. ¿Quién tiene uno? No, dos, el resto son todos cristianos fieles. No creen en Navidad, no creen en arbolito. Afuera Santa Claus. Yo sé que eso es el del diablo. Amén, hermano. Aleluya. El pesebre no se parece nada a lo que nosotros tenemos en la imagen del pesebre del día de hoy. Porque Jesús no nace en un lugar cómodo, con un colchoncito, con una cunita de esas que venden por acá en las tiendas de marca y toda la onda como nos gustaría la gran mayoría haber nacido. Jesús nace en algo muy parecido a lo que están viendo ahora. Este lugar o este mueble obviamente no era de madera, porque la madera no era trabajada en ese momento para hacer muebles, se hacía mueble con piedras. Jesús no era carpintero de madera, Jesús era carpintero de piedras. Diga conmigo. Oh. Bueno, sigamos. Jesús nace en un lugar tan incómodo como este. Jesús nace en un lugar tan pobre como ese. Jesús nace en una cama, en un colchón, en una cuna, la palabra correcta, tan incómoda como ese. Yo, la verdad, que cada vez que estudio, pienso y leo sobre esto, se me quitan las ganas de quejarme. Cada vez que yo pienso que anoche dormí en un colchón y que al lado mío estaba mi esposa y que tengo calefacción y que me pude abrigar y que esta mañana me levanté y mientras gritaba los goles de Messi, ya tengo la unción, ¿ven? Y me tomaba esos mates evangélicos que siempre me tomo a la mañana. Yo decía, qué mal agradecido que soy. Porque tú mismo siendo rey y siendo dueño del mundo, porque lo creaste, de repente a mí se me escapa la idea de agradecerte porque tengo cosas que como las veo todos los días y como las disfruto todos los días y como lo doy por sentado todos los días, pero cada vez que voy a la Biblia y que con ustedes estudio pasajes como este, de repente me vuelve a nacer el fueguito, animo el fuego
del agradecimiento aún por las cosas simples de la vida. ¿Ves? Que la mayoría no damos gracias por el café que te tomaste a la mañana. La mayoría da gracias de repente cuando hay un evento de, oh, wow, qué buen regalo, qué buena salida, qué buen evento. La mayoría, sin criticarte, porque yo también caigo en el mismo error, no agradecemos por las cosas pequeñas porque las consideramos como que ya es obligado que tengan que estar ahí. Es obligado que tus hijos tengan salud. Es obligado que tu marido o tu esposa estén bien. Es obligado que esta mañana te levantes y prendas el carro y funcione y que te montes a un carro, no a una mula, ni a un burro, ni mucho menos una bicicleta y que manejes hasta donde... Es obligado, ya uno lo da por sentado, lo da por hecho. Pero qué interesante es, insisto, recordarnos otra vez que Jesús nació de una manera extremadamente limitada. La razón, en mi humilde opinión, para cerrar la idea del pensamiento navideño, es para que Él se identificara, siendo el rey, para que Él se identificara con lo más pobre, con lo más vulnerable, con lo más débil de toda la humanidad. Cuando hablo de pobreza, no hablo de falta de bienes, porque hay gente que es tan pobre, tan pobre, tan pobre, que solo lo que tiene es dinero. Hay gente tan pobre, tan pobre, tan pobre, que solo lo que tiene es preocupación de qué carro va a manejar o a dónde va a ir sus próximas vacaciones o en qué casa va a vivir en tal época o a qué universidad cara va a ir su hijo o su hija o cuál será su próxima inversión. Hay gente tan pobre que solamente piensa en eso. Alguien dirá, ¿estás de desacuerdo con eso? Claro que no. Le decía algún hermano en broma esta mañana, ¿cómo me encantaría que Dios tocara el corazón de Messi y de repente diezmara a esta iglesia? Digo, ganando 42 millones de dólares por mes en todas sus inversiones, ¿cómo me encantaría que Dios lo tocara? Bueno, seguro Dios lo tocó, pero que Dios lo tocara para acá. 2 o 3 entendieron, el resto sigan durmiendo. Navidad es el rey naciendo para comunicarse con la gente y con la gente común. Nada que ver con el orden, todo que ver con comunicarse con la gente común. Si te consideras un individuo común, quebrado, roto, preocupado, estresado, con un corazón acongojado, estás en el lugar correcto para tener comunión con el rey correcto. Este rey no es un rey que selecciona gente. Yo me junto con los míos nada más. Yo me junto con los que tienen mi nivel nada más. ¿Conoces de eso? Qué pena, Jesús no es así. Jesús vino a juntarse con los que estamos con el corazón quebrantado. Y si en esta tarde tu corazón está quebrantado por cualquiera sea la razón, es el mejor lugar para que aprendas y experimentes de cerca lo que realmente significa Navidad. Jesús te eligió, aunque tu corazón estaba quebrantado, para justamente nacer en tu corazón, aunque quebrantado, al igual que figuradamente, eligieron un pesebre, el lugar más humilde, el lugar más chafa, el lugar menos indicado para que el Rey del Cielo naciera en ese mismo lugar. Termino con una frase de San Agustín. Jesús yace en el pesebre, pero lleva las riendas del gobierno del mundo, toma del pecho, pero alimenta a los ángeles, está envuelto en pañales y nos viste a todos nosotros de inmortalidad. Está mamando y lo adoran. No halló lugar en la posada y Él fabrica templos suyos en los corazones de los creyentes. Para que se hiciera fuerte en la debilidad, se hizo débil en la fortaleza. Así que encendamos nuestra caridad para que lleguemos a su eternidad. Pónganse en pie conmigo, por favor. De estas frases que tantos años atrás escribiera San Agustín, me quedo con la siguiente, y te la recuerdo si quizás también puede ser un tesoro para ti. Para que se hiciera fuerte la debilidad, se hizo débil la fortaleza.
el apóstol Pablo lo dijera de otras palabras y de otra forma, cuando él estaba pidiéndole a Dios que le quitara un mal que tenía, y aunque no sabemos qué clase de mal tenía, lo tenía. Y dice Pablo que le pidió a Dios 3 veces. Saben que 3 no es exactamente 3 veces, sino que lo que le pidió fue a Dios constante y continuamente. Dios, quítame esto. Dios, quítame esto. Dios, quítame esto. Insistentemente Pablo oraba para que algo, consideramos de su salud o de su mente o de su propio espíritu, Dios se lo quitara. Y Dios le contestó en una manera muy interesante, tan interesante como esta frase que termino de decir. Dios le dijo a Pablo: te basta mi gracia, o que te baste mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Literalmente a la inversa de lo que Él hizo al nacer entre nosotros. Él fue fuerte, se vistió de debilidad para ser fuerte a los que somos débiles. Lo diré otra vez más despacio. Él, siendo fuerte, se vistió de debilidad para abrazarnos a nosotros que somos débiles y hacernos a nosotros fuertes en nuestras propias debilidades. ¿Quién podría comunicarse y relacionarse y tener una vida saludable espiritualmente hablando con Dios si no fuera por su gracia? Nadie. Y todo esto encerró que el perfecto se haga imperfecto para morir por los imperfectos, para entonces hacerlos perfectos. Terminaré con la siguiente idea. Cuando veas una y otra vez y revises la historia o vuelvas a escuchar esta enseñanza cuando esté en YouTube o tú mismo leyendo la Escritura en estos días, o todos los que van a seguir hablando en estos días que todavía resta hasta el 25 o 24. Cuando leas esto, que por favor tu corazón no se llene de lástima. Ay, no encontró lugar. Más bien te invitaría a que se llene de gozo, porque ese lugar que él no encontró tuvo todo que ver y tiene todo que ver para identificarse con cada uno de nosotros, los que tampoco tenemos lugar. Y los que también estamos quebrantados. Y los que también estamos olvidados. Si alguien estuvo olvidado, Jesús te puede entender. Si alguien aquí se siente incómodo por haber sido olvidado, Jesús te puede entender. Si alguien aquí se siente despreciado por su propia familia, Jesús te puede entender. Nunca me olvidaré mi primer Navidad con Pao y Karen bebé, hace algunos años ya, o una de las primeras. Fue la Navidad más horrible que yo pasé en mi historia. Pau y yo solos, 24 de diciembre, después de un servicio, todos se fueron a sus casas y Pau y yo terminamos en un restaurancito por allá, quién sabe en dónde. Creo que estaba el cocinero, el mesero, el de la puerta y otra familia más que seguramente no tenían familia como nosotros. Y ella y yo tratando de consolarnos mientras nos tragábamos la comida por la sensación de soledad que sentíamos. Cuando voy a pasajes como esto, me doy cuenta que Dios es tan maravilloso que deja esto en la Biblia para que me abrace, para que me dé alivio en el alma, para que no siga persiguiendo lo ideal, porque a veces lo ideal es solamente una idea. Lo ideal es solamente algo que intento perseguir y alcanzar, pero es casi como abrazar el aire o un fantasma. Termino con lo siguiente. ¿Puede Jesús encontrar lugar en tu corazón hoy? ¿Puede Jesús encontrar lugar en tu familia hoy? Yo no sé cómo sonará esto, pero ¿te animas a abrirle la puerta de tu casa a Jesús y decirle: Señor, te invito a que te sientes con nosotros en nuestra noche buena o nuestra cena navideña o nuestra reunión de Navidad, o como quieras llamarlo, como acostumbres a llamarlo? ¿Te animas figuradamente a abrir la puerta y decir: Señor, aquí sí hay lugar? En mi corazón sí hay lugar.
Y entre mi familia sí hay lugar. Te puedes sentar. Mira, no somos perfectos. Mi familia se pelea. Mi familia no se lleva bien. Mi familia todavía tiene muchas cosas que terminar de arreglar. Pero podrías, precioso Jesús, venir y sentarte en mi mesa. Yo conozco a Jesús tanto como lo conoces tú. No estoy aquí diciéndote que lo conozco mucho más y a ti que no lo conoces, realmente no es así. Sé que conoces a Jesús tan bien como lo conozco yo. Y sé que te relacionas con Él e insistes tanto como insisto yo en conocerlo cada vez más. Pero me encantaría que en esta tarde, si algo te puede llevar de esta enseñanza, es simplemente que le des un lugar en la mesa a Jesús. Al fin y al cabo, Él no va a venir a decir, le falta sal a la comida, el mantel que tienes es repetido, la ropa que tienes ya te la pusiste la Navidad pasada, te adelgazaste, te engordaste, qué arrugadita que estás, qué caidita que te veo, ay, qué ojeras tan horribles. ¿Sigo o está bien así? Al cabo, Jesús es el invitado especial. Invítalo, siéntalo contigo. Y cuando la conversación se ponga tensa y cuando el ambiente se ponga así como un poco incómodo, imaginariamente acuérdate que Jesús está sentado ahí. Entonces cuando yo pienso que Jesús está sentado a mi lado, mi corazón se vuelve a calmar y me tranquilizo otra vez. Y mi espíritu otra vez se aquieta y me quedo tranquilo por lo menos 30, 40 segundos. Respiro, me lleno de Él y vuelvo otra vez a la conversación o la vida cotidiana. ¿Le damos lugar a Jesús en esta tarde?